Mi nombre es Laura Castilla Baimaña y soy investigadora predoctoral del Grupo de Genética Molecular Humana de la Universidad de Barcelona. En 2017 inicié mi tesis doctoral titulada Combinación de la secuenciación de exoma y estudios funcionales para la identificación de genes causales de trastornos raros del neurodesarrollo, la cual defenderé el próximo mes de noviembre. El objetivo principal en el que se marcó este trabajo fue la identificación de la causa molecular de la enfermedad de diferentes pacientes diagnosticados clínicamente con el síndrome de Opitz-C. Utilizamos la secuenciación de exoma juntamente con otras aproximaciones con el objetivo de validar las diferentes variantes candidatas que encontramos. El resultado principal de todo este proyecto fue la identificación del diagnóstico molecular de cada uno de los pacientes incluidos en las 7 familias que formaron parte del estudio, y lo que observamos fue que cada una de ellas tenía variantes en distintos genes. Esto nos llevó a redefinir el síndrome de Opitz-C como una entidad clínica genéticamente heterogénea en lugar de un síndrome como tal, además de poder proporcionar a los pacientes un diagnóstico molecular adecuado para cada uno de sus casos. Además, también realizamos distintos estudios funcionales para poder comprobar la patogenicidad de estas mutaciones. Por ejemplo, en el caso de las mutaciones de splicing, utilizamos métodos directos mediante el uso de fibroblastos obtenidos directamente de pacientes, o bien indirectos mediante ensayos de minigen. Por otro lado, una de las publicaciones más relevantes durante este trabajo fue la publicación de una cohorte de 45 casos del síndrome de TRAF7, que es un síndrome muy recientemente definido y que permitió mejorar la delineación clínica de este síndrome, además de aportar algunos datos transcriptómicos que pueden ser relevantes a la hora de interpretar las vías alteradas en estos pacientes. Por otro lado, también otra de las líneas principales de investigación del proyecto fue la caracterización de las mutaciones truncantes en el gen MAGEL2, que son responsables para la síndrome de Schaaf-Yang, y en este caso diferentes experimentos nos llevan a pensar que la proteína truncada que está presente en estos pacientes podría tener un efecto tóxico en las células.